Ok, perfecto. Entonces, si quieren arrancamos ahí con las preguntas, que del 17 a ver. Y después vamos a lo que la idea de hoy, y una duda del 3 perfecto. Vemos eso. Y saltamos, si no tiene nada más, a la parte de que es como los últimos, ¿viste? Que es definir cómo es el flujo, digamos. Entonces, bueno, vamos a ver el 17. ¿Sí? ¿Dónde estoy? Para que. El 17, ¿no? ¿Qué dice? Se perfora una bola maciza de radio 2 con un cilindro hueco de radio 1. ¿Sí? O sea, está el dibujito, ahí se ve bien. Vale. O sea, tenemos una esfera, bueno, de radio 2, ¿sí? Y acá en radio 1 cortamos todo esto con un cilindro. Esto va para acá abajo. O sea, se le sacan estos dos capuchones, en definitiva. No, es una bola maciza, ¿no? Maciza. Con un cilindro de radio 1. Entonces lo que vamos a tener es esta formita acá, digamos. No sé si la ven, que lo que pasa es que borra todo, ¿no? Pero nos va a quedar una cosa así. Queda esta parte, así, todo macizo, ¿no? Con el hueco en el medio. Nos queda como una rueda de skate, parecería. No es tan circunferencia, ¿no? Entonces dice, se perfora esa bola, ¿sí? De radio 2 y un cilindro hueco de radio 1 para formar una junta anular como en la figura. Hallar el volumen y el área de la superficie exterior de esta junta. O sea, hallar el volumen. Hallar el volumen y lo otro que nos piden es hallar el área de la superficie exterior. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer? O sea, por ejemplo, la idea acá es, está más allá de parametrizaciones, cosas, o sea, lo vamos a tener, pero uno puede, ¿cómo se llama? No me sale. Lo que podés hacer es elegir bien cuáles son los, ¿cómo se llama? O sea, verlo de una manera geométrica, qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, el volumen, ¿qué sería? El volumen de toda la esfera menos el volumen de ese chorizo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y entonces, ¿qué es lo que habría que calcular, en definitiva? Tendríamos como eh, dos cosas a calcular, ¿no? O sea, porque tendríamos, a ver, vamos a pensar a ver cómo podemos verla, ¿no? Porque, a ver, estoy pensando, a ver, mira, una cosa que podemos hacer, a ver, estoy tirando ideas. Mira, pensemos en el plano, quedémonos solo en un plano, que es el plano Z, Y,
tanto nos gusta. ¿Sí? Está. Podemos trabajar con el hemisferio superior porque es simétrico, ¿no? Entonces las cosas van a ser el doble. Entonces, si nosotros tenemos la esfera de radio 2, acá va el 2, acá va el 2, ¿no? Nos queda como una cosa así. Está medio horrible, pero más o menos por ahí. Y después, ¿en qué punto se corta acá? El cilindro, bueno, como estoy en el plano XY, en el plano ZY, la X vale 0, por lo tanto la Y vale 1. ¿Sí? Vamos a hacer un poquito de vuelta al dibujo. Que 2 me quedó muy grande. Sí, hagamos como una cosa así. Otra cosa así. ¿Ah? Acá está el 2 en verdad. ¿Sí? Este lo borramos. Y entonces tenemos el 1, ¿tá? Que está ahí. Voy hasta acá arriba. Y entonces, toda esta parte no la tengo, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, la parte que tengo del... es esto. ¿Sí? O sea, en ese pedazo, la parte de volumen que considero es esa, ¿no? ¿Están de acuerdo? Bien, entonces, podemos hacer el mismo truco que hicimos para, que era el que se puede hacer para calcular volúmenes de revolución, ¿no? Que creo que lo vimos para superficie de revolución, pero podemos hacer el mismo truco, que es lo siguiente. Podemos calcular esa área, ¿no? El área de esta sección, y simplemente rotarla, ¿no? Porque digo, o sea, eso nos va a dar una función, nos va a dar un valor que vale lo mismo, ¿no? Digamos. Es integrar eso, que va a ser algo constante, porque siempre va a ser igual en todos lados, ¿no? Es un número constante, y lo integro, ¿por qué lo voy a tener que multiplicar en definitiva? Por el 2πr, ¿no? Digamos. ¿Están de acuerdo? O sea, pues sería como integrar esa feta a lo largo de la curva de, bueno, capaz que hay que dividir entre algo, ¿no? Digamos, porque sería como integrar, lo podemos pensar así. Tenemos este número, no, claro, pero pará porque no me tengo que apurar. Pero la idea sería eso, digamos, para cada, es como que haces un cambio de, integrás en tita esa integral. ¿Me explico lo que estoy diciendo? No sé si, díganme si me explico. O sea, la idea es esa, hay que ver bien cómo la escribimos. O sea, sería una integral triple, en definitiva. Este, donde, digo, para cada tita siempre tengo esta, ¿no? Es como que mi superficie, ¿no? Va, mi volumen, si quieren, vamos a llamarle B, ¿qué va a ser? Lo voy a escribir como tita, tita, YZ, si quieren, tales que son los tita YZ, 3, va, el tita va entre 0 y 2π, por, acá estamos en positivos, etcétera, ¿no? Digamos, si quieren 0,1 por 0,1, 0,2 por 0,2, en verdad. O sea, pero en verdad es menos todavía, ¿no? 0,2, vamos a borrar esto, y vamos a ponerlo así más fácil. Tal es que
Y acá elijo entre quién y quién se mueve, ¿no? Por ejemplo, tita, como dije, está entre 0 y 2pi. Y, por ejemplo, ahí tenemos que decir cuál es la que se mueve libre. ¿No? Y está libre. Entonces decimos Y pertenece a Y se mueve entre 1 y 2. ¿No? Y Z, ¿en dónde se mueve? Me paro en un y Z se mueve entre 0 y el arco este. Que esto que es una circunferencia, ¿no? De raíz de 4. No, es una circunferencia de radio 2. O sea, de 4 menos i al cuadrado, ¿no? El Z está, Z, si quieren. A eso me lo quería borrar. Y acá simplemente lo vemos como esto, ¿no? O sea, lo vemos como ¿qué es lo que dije? No, el X hice como un cambio medio extraño, lo feteé de otra manera. O sea, no lo veo como los X y Z que verifican tal y tal cosa, sino lo veo para cada ángulo, ¿sí? Me fijo cómo se mueven esas otras dos variables. Es como que hago una nueva parametrización, digamos. O sea, es como que hago una cosa así, digamos. O sea, es como que hago, estoy pensando qué hago. Estoy pensando si lo que estoy haciendo está bien. O sea, la idea es esta, pero claro, está. Ahí va, está. La idea es que tengo que meter una rotación ahí, ese es el tema. O sea, es esto. Lo que pasa es que estos no son los puntos. Ahora, ¿cómo me quedaría cada punto, digamos, no? Porque es esto. Y está entre 1 y 2, y tengo que Z, que es lo que dijimos, Z está entre raíz de 4 menos i cuadrado menor o igual a 0. ¿No? Z se mueve acá. Este es como mi dominio, vendría a ser, ¿no? Y en verdad, cuando voy al espacio, o sea, es como que en verdad el coso S lo puedo ver como coseno tita, coseno tita por i, y coseno tita, y seno tita, y z. ¿Me explico? Esta sería la manera, digamos. Y tal, y entonces ahora integro eso, y lo único que tengo que ver es, o sea, pues en definitiva es como que integro, pero o sea, acá estamos haciendo como un integral triple. Quiero encontrar algo de otra manera. Sí, porque o sea, el volumen es eso. Lo que pasa es que no me gusta. Estoy pensando, a ver. Y tal, digo, y ahí hacen la integral triple esa y ya sale.
¿no? O sea, porque mis X y Z son estos. O sea, porque al rotarlos estoy haciendo esto. Es que pongo el coseno y el seno, ¿no? El Z queda fijo, entonces ahí lo estoy rotando. Y la integral, o sea, le pasa que es como medio trucho. O sea, lo que me va a pasar es que voy a necesitar el jacobiano de esto, ¿no? Que me da 1/Y. ¿Cuánto me da? Me da Y. ¿No? Porque... Pensando, porque... Estoy pensando, estoy pensando. Este, porque digo, esto es, se puede calcular así. Este, sí, sí, eso lo puedes hacer. Claro, lo que pasa es que, a ver, una parametrización de esto. Ah, mm, sí, no, claro, eso se puede hacer, si no, está bien. Lo que pasa es que para calcular el volumen, ¿sí? O sea, para calcular el volumen, estoy pensando que esto que hice está bien. Eh, porque, a ver, o sea, porque como es un volumen, no es una superficie, ¿no? Es algo de R3, digamos. ¿Me explicó? O sea, entonces, como que hay que hacer esto de acá, digamos, porque es tomar en un plano y después tomar el volumen del sólido, digamos, de revolución, que no sé si se lo acuerdan o no. Este, que me da exactamente lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, es 2pi por esta área, digamos. Es esa área y rotarla. O sea, en cada lugar es constante. O sea, es 2pi, sí, es 2pi. Pensando, si esto
Claro, está. No es verdad. O sea, claro, sería, no es esto, es Y por esta función. Eso es lo que estoy claro. Eso es lo que estaría integrando. Pero integrar Y por esta función. No, está, o sea, es eso. O sea, si yo. O sea, el sólido de revolución, el volumen generado por esto de rotarlo, ¿no? Al rotar esto, lo que me da es esto. Me queda el volumen este. Parece que puse B ahí. No sé, ya no B. ¿Sí? Esto es 2pi, que esa es la integral de 0 a exactamente esto, por la integral, en este caso, de 1 a 2. Y ta, no es exactamente el área de abajo de la gráfica, sino que es esto. Claro, que el i cuadrado viene de esto, del, ¿cómo se llama? El i viene de lo que sería de la rotación. ¿Sí? O sea, como estoy rotando ahí, el i viene de jacobiano, de esto. El determinante del cambio de variable es esto, ¿no? Tengo i cosenotita, i senotita, z, le hago el jacobiano a esto y me da y. No. Y entonces está, me quedo 2pi por la integral de esto, que está. A esto le podemos llamar u. O sea, si u es 4 menos i cuadrado, de u es menos 2i, tengo un 2 acá, entonces esto es menos pi por la integral de u al 1 medio entre cuando y vale 1, u vale 3, y acá vale 0, de u, y esto me quedó pi por la integral entre 0 y 3, de u al 1 medio, y esto es 2 pi sobre 3 por u a la 3 medios, entre 0 y 3, y es 2pi sobre 3 por, me da, ¿cómo es esto? Me da raíz cuadrada me da 3 raíz de 3, ¿no? Entonces el 3 por raíz de 3, entonces esto me da 2 raíz de 3 por pi. O sea, lo único que hice fue una integral triple, ¿no? Del cambio de variable este, si quieren. En vez de tener las x y z, tengo estas tres coordenadas y simplemente es el jacobiano, digamos, ¿no? No, no sé si, o sea, digo, no hice nada de este curso esencialmente. Lo que está bueno que vos decías, eso sí, para hallar el área de la superficie exterior. Pero lo que decía José, que está bueno, es para el. ¿Cómo se llama? Para ahora, para hallar el área exterior, ¿no? O sea, nosotros tenemos. Vamos a hacer acá de vuelta la figurita. ¿No? Tenemos acá nuestra figura. Y el área exterior
¿qué es el área exterior? O sea, yo el área exterior lo entiendo como el área de la cáscara, ¿no? ¿Y la cáscara qué es? Tengo cáscara afuera y cáscara dentro del tubo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso? De que el área tengo cáscara de un lado y cáscara del otro. O sea, la podemos descomponer como dos cáscaras. Uno va a ser el área de un cilindro, ahí va, que, digamos, lo único que nos falta es la altura, ¿no? Porque el cilindro este sabemos que es un cilindro de radio 1. Lo que nos falta saber es la altura, ¿no? Pero ahí es donde sacamos este punto de acá. No, ese punto de ahí, que justo en la... Acá lo encontramos, ¿no? ¿Cuál es esta altura de Z? Cuando la Y vale 1, Z vale raíz de 3. O sea, en todo ese coso, porque digamos, la ecuación de la esfera es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 0, ¿no? Entonces, si yo digo que estoy en el cilindro de radio 1, estoy diciendo que esto vale 1, perdón, y acá es 4, no es 0, porque estoy en la esfera, no estoy en otra esfera, no estoy en la esfera, igual era 1 acá, ¿no? En todo caso. Entonces, si digo que esto vale 1, entonces z cuadrado tiene que ser 3. O sea, la altura es raíz de 3 esta. Entonces, el área del cilindro, ya la sabemos, es esto, y altura, ¿no? Altura, 2 raíz de 2. 2 raíz de 3, ¿no? Entonces, el área del cilindro, ¿cómo que llama esto? El área del cilindro es 2pi, 2pi r, o sea, 2pi por 2 raíz de 3 es 4pi. 4 raíz de 3 pi, 4pi raíz de 3, no sé cómo te gusta. Ok, ahora lo único que nos queda es la parte de afuera, ¿no? Que ahí es lo que decía José. ¿Cómo, José Pedro, cómo es que hacíamos? ¿Cómo la idea es esa? Es pasar a polares, ¿no? O sea, vamos a considerarnos el cambio, la parametrización, eh, tita, phi, ¿no? La única pregunta que tenemos es entre dónde y dónde va phi. Y ahí volvemos acá. Tal tita ya sabemos que va a estar en todos lados, ¿no? Entonces el problema es el phi. Entonces, en este dibujo, esto es horrible, imagínense el phi de dónde a dónde va. O sea, el phi se va a mover entre acá y, bueno, el mismo lugar acá, ¿no? Donde acá da menos raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo con eso? O sea, el phi se va a mover ahí. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuál es este ángulo, digamos, no? O sea, es, si queremos, ¿cómo podemos sacar este ángulo? Tenemos dos maneras de sacar ese ángulo. Porque sabemos cuánto vale
Sí, bueno, no es Pitágoras, para el ángulo, justo no. Pero digo, sabemos que esto vale raíz de 3, ¿no? Y sabemos que esto de acá vale 1. Entonces podemos sacarlo como la tangente, si quieren. Podemos sacarlo como la tangente, sí. Porque si no habría que hacer Pitágoras para esto, ¿no? O sea, de acá sabemos que, vamos a llamarle alfa a este ángulo, la tangente de alfa, ¿cuánto vale? Es SOHCAHTOA, no se olviden, ¿no? Ahí va. SOHCAHTOA, entonces tangente es opuesto sobre adyacente. Es 1 sobre raíz de 3. Por lo tanto, alfa, ¿quién es? Arcotangente de 1 sobre raíz de 3. Y que, a ver, debe tener una expresión linda, pero no sé. ¿O no? Eh, a ver, Wolfram, ¿qué me dice? ¿Cómo se llama esto? Arctan de 1, mirá, 1 sobre raíz de 3. Ahí me apareció. Arcotangente de 1 sobre raíz de 3 es. Tiene ganas de cargar. Pi sobre 6. Mirá, andás bien. Esto es pi sobre 6. Por lo tanto, va entre pi sobre 6 y menos pi sobre 6, ¿no? Perdón, perdón. Va entre pi sobre 6 y el que es igual es este, ¿no? O sea, este también es alfa. Entonces, va a ir entre pi sobre 6 y 5 pi sobre 6. ¿No? O sea, le saco pi sobre 6 de cada lado. A ver. O sea, estoy pi sobre 6, 2 pi sobre 6, 3 pi sobre. No, ahí va que es pi sobre 2. A ver, estoy diciendo bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, está. Pi sobre 6, 2 pi sobre 6, 3 pi sobre 6, 4 pi sobre 6, 5 pi sobre 6. Está perfecto. ¿Está? Entonces, nuestra parametrización en este caso, quedó, estaba con el negro, son estos. Por eso es lo que dije, ¿no? O sea, este vale alfa. Entonces voy a ir entre pi sobre 6, que es este ángulo, este es pi sobre 6, y este de acá es 5 pi sobre 6, ¿no? Porque es a pi le saco un pi sobre 6. O sea, entonces voy pi sobre 6, 2 pi sobre 6, voy acá en todo este coso, en todo este abanico de acá. ¿Sí? Entonces, esto es simplemente de 0 a pi sobre 6, tales que tita en 0,2 pi, phi en, o sea, phi en, ¿cómo se llama esto? Pi sobre 6, 5 pi sobre 6. ¿Sí? O sea, y nuestra parametrización, no sé, llamémosle f, o phi grande, o sea, va a ir de acá a acá, de 0,2 pi
por pi sobre 6, 5 pi sobre 6, en R3, ¿sí? Y la parametrización, ¿cómo la voy a definir? Quiero que tenga radio 2. Entonces, phi de tita phi, sí, phi, ¿qué es lo que me da? Me da 2, para cómo era coseno tita, seno phi, 2 coseno seno tita, seno phi, coseno phi. ¿Está? Y entonces, ¿qué es lo que sabemos de esto? Que la norma de las derivadas... Eso hay que... lo podemos calcular, ¿no? Pero a veces que está bueno conocerlo. Porque cuando haces la derivada respecto a tita, te dan menos 2 seno tita seno phi, 2 coseno tita seno phi 0. Cuando haces la derivada respecto a phi, te da 2 coseno tita coseno phi, 2 seno tita coseno phi menos seno phi. Y entonces el producto este, tita phi, nos da en la primera coordenada es este por este menos este por este, así que me queda menos 2 coseno tita seno cuadrado phi. En la segunda coordenada tacho esto y me queda este por este, 0, menos este por este, que me queda menos 2 seno tita seno cuadrado phi, ¿no? Váyanme diciendo si ven que voy marrando. Pará, ahí va, me queda menos, me quedan 3 menos, está bien. Y después me queda el último, me queda este por este, menos este por este. Coseno cuadrado, este por este, entonces me queda, pará, me queda, vamos a ver. Ahí va, me queda, este por este me da menos 4 seno cuadrado, tita, seno phi, coseno phi. Este por este me quedan menos 4 coseno cuadrado, coseno phi, seno phi. Entonces el seno y el coseno al cuadrado se suman, y entonces esto me queda menos 4 coseno phi, seno phi. ¿Está? Vamos a seguir acá para intentar. ¿Está? La cosa bien. Sí. Y entonces, cuando le hago la norma a esto, ¿sí? O la norma de cuadrado, si quieren, porque voy a tomar raíz cuadrada, la norma de este chirimbolo es raíz cuadrada de, y ahora lo pongo, pero es 4 coseno cuadrado tita seno 4 phi más 4, como es, más 4 seno cuadrado tita seno cuadrado, seno 4 phi más 16 coseno. Pues pará, me olvidé un 2. No, soy un banana. Me olvidé este 2 de acá. Con razón me quedaba todo raro. Acá me queda el 2, y entonces todos estos son 4. Entonces todos esos ahí son 16, porque si no, no me iba a quedar lindo. ¿Ah?
Esto me da 16, esto me da 16, y acá me queda 16, coseno cuadrado, seno cuadrado, todo defino, coseno cuadrado phi, seno cuadrado phi, todo raíz cuadrada. Bien, y ahora, ¿qué es lo que podemos ver? Miren los primeros dos sumandos, tengo seno, o sea, el 16 y el seno 4 phi salen de factor común, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, lo que tenemos acá es nada más y nada menos. O sea, en verdad esta cuenta ya la saben hacer, ¿no? Esta cuenta no es de ahora, sino de antes, ¿no? Es el jacobiano de las coordenadas polares, ¿no? Visto de otra manera, pero es eso. Esencialmente es eso. ¿No? Porque la norma del producto escalar vectorial entre de dos vectores es lo mismo que el determinante, ¿no? O sea, porque ese volumen generado por los tres cosos y tal, le puede ver como el determinante de. No importa. Comentario al margen. Entonces ahora esto con esto se nos va y nos queda el 16 seno a la 4 de phi más 16 coseno a la 2 de phi seno a la 2 de phi, que sale un seno a la 2 de factor común, y me queda seno cuadrado coseno cuadrado, que es 1, y esto entonces me queda 4 seno de phi. No, que ya sabíamos que no es rho cuadrado, cuando hacen el cambio a polares es rho cuadrado por seno de phi, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Está. En este caso es rho cuadrado por seno de phi. Volvemos a lo mismo, digamos. O sea, le llamamos distinto, le ponemos otra notación, si quieren, pero esencialmente lo que estamos haciendo con calcular eso, calcular la velocidad, es calcular el jacobiano del cambio variable. Está. Nada, comentario. No, entonces nos queda, si quieren, de todo esto, volvemos acá arriba, vamos acá, y entonces, no sé, ¿dónde? Vamos a borrar esto de adentro. ¿Sí? Entonces, ese simplemente lo queremos ahora integrar. Lo que vamos a integrar es el área, o si quieren el área de este cascarón, solo el cascarón, ¿no? Que es la integral de 1, simplemente es la integral de esto, en la parametrización phi, ¿no? Para la parametrización phi, el integral de phi tita phi phi, ¿sí? Y esto en definitiva, bueno, en verdad sería, si quieren, sería como de la función escalar 1 de S, que esto es lo mismo que el integral entre 0 y 2pi, el integral entre 0, no, entre pi sobre 6 y 5 pi sobre 6, ¿de quién? De 4 seno de phi, de phi y después de tita, ¿no? Y bueno, esto sabemos que nos da 2pi, porque cuando integre esto no va a depender de tita, ¿no? Es más, ya podemos sacar el 4, ¿no? Entonces nos queda 8pi por la integral del seno, que es coseno. El integral del seno es menos coseno, ¿no? O sea, me queda coseno entre 5 pi sobre 6 y pi sobre 6. Y ahí eso me da lo que me da, ¿no? Por eso, pero como es menos coseno, di vuelta a los límites. Hice ese truquito porque, para no poner el menos. Entonces me queda, o sea, esto es lo mismo que 8pi por coseno de pi sobre 6 menos coseno de 5pi sobre 6.
que Dios sabrá cuánto es. Y ta. Creo, no sé, según la letra, capaz que era solo este el que importaba, porque el otro, bueno, el del cilindro no era tan difícil hacerlo. Como que lo más complicado era esto y ver bien cómo nos queda esto y recordar que en definitiva esto es el normal, es el jacobiano. Cuando hacíamos el cambio de variable en R3, eso es coseno de pi sobre 6. Bien, y el otro, ta. Ah, me da lo mismo, ta. Entonces esto es lo mismo que, entonces esto nos da 8pi por raíz de 3. Está bien. Es verdad, me había olvidado ya. Sí, porque si es raíz de 3 sobre 2, tengo dos veces raíz de 3 sobre 2, me da raíz de 3. Ok, bueno, ahora vamos a ver ¿qué íbamos a ver? El ¿Podría ejercicio hacer 3, una, ¿no? Alguien había preguntado. ¿Te podría hacer una pregunta antes de Sí, seguir con otro? ¿Te animás a volver a la primera cómo no. diapositiva? Que me queda una duda cuando calculamos el volumen. Sí. Tipo, ahí no calculamos el volumen de lo que sería la franja, o sea, la franjita de arriba. No hay que calcular también la de abajo. Tenés razón. Tipo, habría que multiplicar Por 2, 2. por 2 y tendríamos tipo el volumen de Sí, todo el cascarón, sí, digamos. sí, sí, tenés razón. Hicimos solo la parte de arriba. Tata, era eso. Sí, sí, Gracias. sí, sí. Bien, bien. Hay que multiplicar por 2 porque hicimos, de verdad, hicimos solo medio coso. Nos falta Claro, la otra como parte. calculamos el del hemisferio norte, digamos, y Exacto, faltó. exacto, exacto. Gracias, me había quedado haciendo un poco de ruido eso. Ah, bien, bien. No, bien, me re olvidé, la verdad. O sea, dije de hacer eso y después me limé. Bien, bien avisado. Bien. Está. Para la otra pregunta que tenían era del ejercicio 3 puede ser, ¿no? A ver qué dice el ejercicio. El que preguntó, no sé si me puede Sí, decir. fui Sí. yo. Eh, Tengo la duda de cómo usar la sugerencia esa. Pues no entendí lo que quise hacer con la sugerencia y tal, y obviamente, como decía la letra, queda espantoso. Ah, está. Bueno, no, la idea es. Está. Es algo que dije la vez pasada. Fue la vez pasada, ya ni me acuerdo hace tanto. No, creo que la anterior. El martes pasado. No el jueves pasado, no, el martes. Que, o sea, por el ejercicio 3 ya que estamos, vamos a escribirlo acá, ¿no? Te dice encontrar la ecuación del plano tangente del plano tangente a una superficie a phi de v, o sea, parametrizada de esta manera, ¿no? U cuadrado, u seno de e a la u a la b, un tercio de u coseno, donde estoy, coseno de e a la b, ¿no? En el 13, 2, ¿sí? Me piden esto. Entonces, la sugerencia dice, con el fin de realizar pocas cuentas, determinar una función f de R3 en R, ¿sí? Tal que podamos describir la superficie esta como una curva de nivel de F. O sea, tal que S, que es esta superficie, la podamos escribir como los X y Z
en R3 tal que f de x y z es igual a 0. ¿Por qué? Porque nosotros cuando teníamos una función de este estilo, teníamos una manera de escribir el plano tangente de un conjunto de nivel, que es el núcleo del diferencial. O sea, si tengo f de este estilo, o sea, si S es esta, ¿no? Entonces, el tangente en un punto P, ¿sí? En un punto P a S, lo puedo ver como el núcleo del diferencial de f en P, así, ¿no? Del diferencial en P de f, más el vector P, ¿no? Digamos, o sea, esto es un espacio vectorial, es un plano, ¿no? Porque digo, va de R3 en R, o sea, va a tener dimensión 2 el núcleo, donde esto sea sobreyectivo, eso es lo que hay que pedirle. Entonces, esto es un plano, y lo traslado para que esté en el punto P. Entonces, si encontramos una función de este estilo, derivar y encontrar un núcleo es mucho más fácil, ¿no? Que si no, acá habría que hacer phi de u, phi de b y abundantes cosas, ¿no? Entonces la idea es encontrar una función f que cumpla eso, que cuando la aplico en estos, o sea, o que las soluciones sean estas, ¿no? No, no, a ver, bueno, no. Es más, o sea, la idea es, por ejemplo, piensen manipulando estas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta al cuadrado más 3 por esta al cuadrado me da esta al cuadrado, ¿no? Por ejemplo. O sea, lo que digo es, por ejemplo, f de x, y z, pensemos lo que es x menos i al cuadrado menos 3z al cuadrado, o sea, 9z cuadrado. Pensemos esto, ¿no? Entonces, observar que f de phi de v, ¿cuánto vale esto? Phi de v vale x, que es u cuadrado, menos i al cuadrado, que es u cuadrado seno cuadrado de e a la b, ¿no? Menos 9 por 1 sobre 9, u cuadrado seno cuadrado de e a la b, ¿no? Y esto de acá, ¿cuánto me da? El 9 se me da con el 9, seno cuadrado más coseno cuadrado me da 1, me da u cuadrado. Entonces u cuadrado menos u cuadrado me da 0. Y ta. O sea, tengo que esto lo verifican y habría como que ver algo como que al revés pasa, digamos, pero está. Acá tenemos nuestro candidato a F, ¿no? Capaz que podemos tener otra F también.
pero vamos a tener que estos por lo menos están en la curva de nivel. El gradiente de estos solo se anula en el 0, 0, 0, que no está acá. Entonces, está. ¿No? Entonces, simplemente calculamos el núcleo del diferencial, ¿no? O sea, ¿cuál es el núcleo del diferencial de esto? O sea, si queremos el gradiente de f en el punto 13, 2, o bueno, el gradiente de f en el punto x, y, z es 1 menos 2i menos 9 menos 18z. ¿Sí? Entonces el gradiente en el 13, 2, 1 es lo mismo que 1 menos 4 menos 18. Por lo tanto, el núcleo del diferencial en el punto P de la función esta f, que son todos los x y z, es el plano, si queremos, vamos a escribirlo así, son los x y z, tales que x menos 4i menos 18z es igual a 0, ¿sí? Y ahora esto lo traslado al punto 13, 2, 1 y tengo el tangente. ¿Se entendió? La idea es eso, o sea, acá tengo el núcleo. ¿Está? El tangente en general, o sea, hablando mal y pronto, cuando se hace el tangente, uno piensa en esto. Pero en verdad el tangente como apoyado en la superficie, le tenemos que sumar el P, digamos. O sea, porque en general, si ves los teoremas o lo que sea, te dicen que el tangente de una de estas cosas es el núcleo del diferencial y chau. Está. Bueno, hay un pequeño detalle que es esto, ¿no? Digamos que el núcleo del diferencial es un espacio vectorial, entonces siempre pasa por el 0. Y nosotros queremos que pase por P, por eso es que le sumamos P. O sea, lo trasladás, ¿no? Digamos, ese es por eso el más P acá, como diferenciando en lo que es el tangente y el núcleo. Pero está, es eso. ¿Cómo que había escrito con más P ahí? Bueno, ahí tenés que encontrar la fórmula, porque sería algo de la forma x menos 4y menos 18z más d igual a 0, y vos querés que pase por P, ¿no? Entonces, y queremos que P esté en el tangente a P a S, ¿no? Tendría una ecuación de este estilo y queremos esto, o sea, 13 menos 8 menos 18 más D tiene que ser 0, por lo tanto, esto me da 26, ¿no? D tiene que ser 13. O sea, el tangente a P, en P a la superficie son todos los puntos que verifican esta ecuación. O sea, es el plano este, que es x menos 4y menos 18z más 13 igual 0. ¿Sí? Bien. Está. Ahora, ¿qué es lo que quería comentar? Nada más no da para hacer uno. O no, no sé. Pero lo que quería comentar es, que es con lo que terminaríamos el práctico, que es lo siguiente, que es el flujo, ¿sí?, de un campo vectorial a través de una superficie. ¿Está?
si queremos, pensémoslo a través de una parametrización. O sea, la idea es, ahí hay unos detalles ahí, de que, hay unos detalles de, para tener, o sea, para poder tener el flujo es que necesitamos que la superficie sea orientable, porque está, digamos, o sea, como que separa algo. Pero la idea es la siguiente, o sea, nosotros es casi lo mismo que en una curva, ¿no? Nosotros teníamos la circulación, que era, tengo un campo, ¿sí? Y yo lo que hacía es me tomaba la proyección en el vector tangente en cada punto, ¿no? O sea, ese campo, cómo va circulando a lo largo de la curva. Por eso se llamaba la circulación. El flujo, la idea es la misma. Yo ahora tengo una superficie, ¿no? Y tengo un campo, entonces me fijo en cada punto, estoy en R3, entonces, ¿qué es lo que tengo? En cada puntito acá tengo bien definido, si es orientable, etcétera, tengo definida la normal, ¿no? Que si tenemos una parametrización, la normal es esta, ¿no? Es como definíamos, o sea, tenemos la normal, que es esto. Entonces, agarramos un campo cualquiera, no sé, tenemos un campo, en este punto hace así, ¿y qué es lo que hacemos? Nos fijamos la proyección en la dirección normal al punto ese, o sea, la normal al plano tangente. Sí, o sea, en ese lugar, ¿cuánto está atravesando de mi campo, cuánto atraviesa la superficie de verdad? ¿Sí? Entonces, la definición es esa, es, si yo tengo un campo, ¿sí? Tengo un campo escalar, no, ahora tengo un campo vectorial, tengo mi superficie, y lo que estoy haciendo es, voy a integrar, está el integral doble nomás, ¿viste? ¿Sí? Voy a tener que integrar en el dominio de la parametrización. ¿Qué es lo que hago? Lo que hacía antes es el campo evaluado en mi parametrización, o sea, no en evaluar la curva, evaluar la superficie, producto escalar la normal en la superficie. Que la normal es esta. Sí, o sea, y después, ¿qué hago? Hago dv. O sea, es como lo mismo que hacía antes, que era lo que me tomaba, era cuánto de mi campo se está moviendo a lo largo de la curva. Bueno, ahora hago lo mismo, pero cuánto de mi campo, que eso es la proyección esta, es cuánto de mi campo está atravesando la curva, e integro eso. ¿Se entiende la idea? O sea, es eso, esa es la definición, y cuando tenemos, digamos, las cosas lindas, y lo que queremos es eso, no digo que las parametrizaciones sea regular, etcétera, y orientable, y lo que vamos a pedir para que queden las cosas bien. Porque el problema es que si no es orientable, ¿qué es atravesar? Que sería el caso de estilo, no sé si lo conocen. A ver si me sale, no me sale. No, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer una banda de Möbius, pero no me va a salir. No me va a salir. No sé, pero si conocen la banda de Möbius, sí, a ver, capaz que puedo hacer una acá, rapidita. Miren, no sé si se ve bien, pero si tenemos, vamos a hacer así, tenemos la banda de Möbius, o sea, si esto lo cerramos así, tenemos un cilindro, ¿no? Ahí medio cuadradito, pero tenemos un cilindro. Y si lo cerramos torcido, o sea, torneamos, ¿sí? Tenemos lo que llama la banda de Möbius, que es el primer ejemplo de algo no orientable. O sea, imagínense, o sea, orientar es dar un sentido de dirección, ¿no? Esencialmente. Entonces, cuando estamos metidos en un ambiente,
orientamos según el ambiente, ¿no? Entonces, después se puede ver que es una orientación intrínseca, pero eso no importa. Entonces, imagínense que ustedes son una hormiguita que va caminando por acá, ¿sí? Y una manera de orientarnos, que es esta, lo de la normal, es decir, para acá es para arriba, ¿no? Donde tengo el dedo. ¿Está? Entonces, me voy moviendo, imagínense, soy la hormiga, miro, tengo el cielo, arriba tengo el cielo, arriba tengo el cielo, arriba tengo el cielo, y van dando la vueltita acá, ¿no? Arriba tengo el cielo, arriba tengo el cielo, arriba tengo el cielo, arriba tengo el cielo, y cuando llegan acá y dan una vuelta y llegan al mismo punto, están del otro lado, ¿no? ¿Lo ven eso? O sea, imagínense, empiezan, lo hago acá con el lapicito este, van caminando por acá, ¿tá? Tranquilos, 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 ¿no? Porque, o sea, en una superficie, o sea, no tengo como grosor, o sea, este punto es el mismo que acá abajo, ¿no? O sea, no tengo como grosor, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, lo que me dice que es arriba y que es abajo es esto, es la orientación. Entonces, me muevo por acá, estoy acá, y acá arranco y termino de dar una vuelta y llegué acá. Y lo que era para arriba ahora es para abajo y lo que es para abajo era para arriba, ¿no? Entonces, no puedo definir una manera de decir para allá es el de arriba, porque doy una vueltita y me quedo al revés. ¿Me explico? O sea, además, lo que pasa esto es que tiene una sola cara, ¿no? O sea, todo es parte de la misma cara. Entonces, ¿qué es atravesar esta superficie? O sea, cosas de esas. Bien. Entonces, pero la idea, digo, de la definición es esta misma y es lo mismo que antes. Es, me fijo cuánto del campo ese que tengo está atravesando la superficie en cada puntito. ¿Sí? E integro eso. ¿Ya llegaron a ver esto en el teórico? ¿O todavía no? Ayer está bien. Bueno, entonces, calculemos uno. Tenemos ahí y hagamos el, no sé, a ver, hagamos el 23. A ver qué nos da. Sí, o sea, que estos son del 20 al 24 y el ejercicio 7 son los de flujo, digamos. Todos los otros son o calcular tangentes o una función escalar, campo escalar. ¿Tá? Entonces hagamos, no el 23, no el 21. ¿Tá? Entonces me dice, hallar el flujo del campo vectorial x igual a x más y cuadrado, y más z, ¿sí? Sobre el cubo de centro en el origen, sobre el cubo de centro el origen, ¿sí? Sobre el cubo de centro el origen y arista A, con normal exterior. ¿Sí? O sea, flujo saliente. Imagínense que tenemos acá el dibujito, este es el cubo. Tenemos acá el cubo, y lo que, al decir normal saliente, lo que me está diciendo es que la normal sale del cubo, ¿no? Entonces en cada uno de estos cosos, así, sale para allá, sale, y acá sale, ¿no? Digamos. O sea, si lo tuviéramos parametrizado, sería una parametrización tal que me escapo del cubo. ¿Está?
Entonces, ¿qué podemos hacer para calcular esto? Porque para parametrizar el cubo, o sea, no podemos parametrizarlo, ¿no? O sea, es como que tenemos que trabajar con cada cara por separado, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? O sea, porque no podemos parametrizar el cubo todo de una, sería como tal, sería lo mismo que parametrizar cada cara y después ver. Entonces, pensémoslo un poco más geométrico, ¿no? Entonces, si queremos, pensemos en cada etapa. Vayamos tipo por cada, en la etapa de arriba, ¿no? En esta etapa de acá, ¿sí? ¿Cuál es la normal? ¿Alguien me puede decir cuál es el vector normal ahí? Es un cubo centrado en el origen. El 001. Perfecto. Bien. Entonces, cuando nosotros hacemos 001 y, si quieren, cuáles serían los... O sea, ¿cuál sería el dominio de esto, no? Si está centrado en el 0, ¿no? O sea, ese sería como... El puntito este está centrado en el 0, ¿no? Acá tengo la normal, que es el 001. ¿No? ¿Sí? Y este cuadrado, ¿qué es? Va de menos a sobre 2, ¿no? O sea, hay que ver bien de dónde en dónde. Está en el... La Z vale 1 siempre, vale A, la Z vale A, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, pensémoslo que estuviera en el plano del piso. Si estuviera en el plano del piso, va de menos A sobre 2 a A sobre 2, porque tiene arista 2, y esto también acá, ¿no? Digamos. Lo mismo, ¿no? O sea, hay que escribirlo bien, pero sería, o sea, si estamos acá en el plano, hacemos así, estamos en el plano XY, va, es así, ¿no? O sea, si estamos viendo el plano del piso, tenemos el A sobre 2, menos A sobre 2, ¿no? Tenemos eso. O sea, lo que estoy diciendo es que X e Y, o sea, son esto, o sea, es que la normal es esto y los puntos son de la forma X, Y, A, tales que X, Y, ¿dónde están? En menos A sobre 2, A sobre 2, por A sobre 2, A sobre 2. No, es eso mismo. ¿Están de acuerdo? Entonces, si nosotros ahora calculamos el campo en esta parametrización, ¿no? El campo en estos bichos de acá, es el campo en X, Y, A, nos queda que es X más Y cuadrado, Y más A. Y como la normal era esto, cuando hacemos el producto de X evaluado en estos puntitos con la normal, esto que nos queda Y más A. Por lo tanto, el flujo en este pedazo, ¿no? En la tapa de arriba, que es el campo X, de A, de S, no sé,
es igual a la integral en esto que es de menos a sobre 2 a sobre 2, menos a sobre 2, a sobre 2, ¿de quién? De I más A. De I. ¿No? Y entonces, hay uno, o sea, esto va a ser, me queda A por, y ahora tengo que hacer la integral esta, ¿no? Que me queda I cuadrado sobre 2 más A por I. ¿Sí? Evaluado entre A sobre 2 y A sobre 2. ¿No? Este vale 0, ¿no? Este sí vale 0. Y esto que me da A a la 2 sobre 2. Me da A cuadrado, perdón. Entonces esto me da A a la 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Bien. Después, del mismo modo, haciendo las mismas cuentas, podemos ver que nos da lo mismo la tapa de abajo, ¿no? Si hiciéramos la tapa de abajo, el vector normal en la tapa de abajo es 0, 0, menos 1, y la única diferencia es que me da I menos A, porque la Z vale menos A. ¿No? Ah, capaz que hay una sobre 2 ahí que me confundí. Eso pensar, creo que es A sobre 2 acá. Esto me queda A sobre 2. ¿No? Porque si está centrado y tiene arista A, es A sobre 2, digamos, ¿no? La Z vale A sobre 2. Y en el otro caso me queda A. Me queda. ¿Sí? Y en la tapa de abajo me da lo mismo. Entonces, entre la tapa de arriba y la tapa de abajo, tengo un A a la 3. Y ahora hay que ver qué pasa en las otras, estas tapas de acá, ¿sí? Que es donde me parece que va a quedar lo mismo. Si ahora me tomo esta tapa, ahí tengo que ver, hay dos tapas, las podemos, o sea, digamos, hay que ver cómo quedan las tapas, pero me parece que hay una que se va a ir. ¿No? Me parece que hay una tapa que se va a ir porque tengo el I al cuadrado, entonces como que las normales que estén opuestas se me van a eliminar. Y entonces me quedan solo las otras dos. ¿No? No sé, eso. O sea, porque ahora imagínense que tenemos, no sé, la tapa esta. ¿Sí? Piensen en esta tapa. ¿Cuál es la normal en esta tapa? Es 0, 1, 0, ¿no? La normal en esta tapa. Entonces, cuando evalúo esto, fíjense lo que me da. Además, esa tapa es la que tiene I fijo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esta tapa es la que tiene I fijo, o sea, son todos de la forma x A sobre 2z, tales que bla, 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 lo mismo, ¿no? Entonces, cuando integro en esta tapa, ¿no? En esta tapa de acá, x de A, ¿qué es lo que va a pasar? Lo único que me sobrevive, el I al cuadrado es A, y tengo que integrar en el dominio la normal por evaluar en el coso, que el único que me sobrevive es el I al cuadrado, que está fijo, que me queda A a la 2 sobre 4, que es fijo, y esto me da, sale A por A, entonces me queda A a la 4 sobre 4. ¿Ah? Pero, ¿qué pasa cuando yo ahora y hago la otra tapa? Miren lo que pasa cuando hago esta otra tapa.
la tapa opuesta, que con la normal para allá. Me da todo lo mismo. ¿Está bien esto? Me queda, ahí va, me da el Y, me da lo mismo. Pero la normal está al revés. O sea, la normal esta es 0 menos 1, 0. Entonces la integral, en vez de darme menos a cuadrado sobre 4, me da menos a cuadrado sobre 4, entonces se me elimina, ¿no? Estas dos tapas, los flujos se contrarrestan. Es como que uno entra y sale por allá, entonces el flujo es este. En definitiva lo que está pasando es eso. No tengo flujo en este sentido. Porque lo mismo que entra es lo que sale. O lo mismo que sale es lo que entra. O por un lado y por el otro. ¿Me explicó? Entonces como que se contrarresta. Y ta. Y después queda ver, si quieren lo hacen, que en estas otras dos tapas me da igual que este, me da a a la 3 sobre 2. Porque además la cuenta es la misma. En vez de ser z el que estaba fijo e integrado ahí, el que va a estar fijo es x, en estas dos de acá, y me va a quedar integrar este de acá. X más y, o sea, x que va a ser a sobre 2 más y, o menos a sobre 2 más y. Entonces, está pelado, ¿no? Y entonces me da, en cada una, en la tapa de arriba y la de abajo, me da a sobre 3, a la 3 sobre 2. En la de atrás y la de adelante me da a la 3 sobre 2, sumo las 4 tapas estas, y me da 2a a la 3. ¿Se entendió ahí con el movimiento de manos un poco lo que está pasando ahí con los dibujos y eso? Ah, como es, no, está, hoy dejamos por acá, no sé, no sé que tengan una preguntita o algo. Está, bichen esto porque probablemente lo veamos el martes de vuelta. Y está, lo veamos ahí un poco y capaz vemos cómo estamos, capaz que nos da para empezar un poco a ver el Partido 9, pero capaz que eso en el final, no sé. Todo depende de cómo estén ustedes, ¿no? Así que métanle, porque como hoy, que vinieron con dudas ahí al principio y estuvo bueno. Así que métanle nomás. Dale. ¿Te puedo hacer una preguntita del 4? ¿Cómo no? Dame un segundo, se me cayó el lápiz. Que pide encontrar un vector unitario normal en una superficie. Sí. Yo lo hallé genérico y me quedó como que siempre unitario. No sé si. Puede Para ser. cualquier, A ver, déjame ver. O para sea, cualquier valor de muy V. claro, porque uno normal en la superficie ya lo sabés, ¿no? Digamos. O sea, porque vos Sí, tenés, si querés es como que te dan una parametrización V, que es seno de B, U, coseno de B, ¿no? Entonces, de acá puedes sacar phi de U, que es 0, 1, 0, y phi de B, que te da coseno B, 0, menos seno B, ¿no? Y entonces, phi de U con phi de B, tenés que en el primero te dan menos seno, ¿no? Menos seno de B, en el segundo te da 0, y en la tercera coordenada te da menos coseno de B. Está, sí, es unitario. ¿Está? y tomamos ese nomás. Sí. Sí, sí, sí. Está. Está bien. No pasa nada. Muy bien, gracias. Y tal, la superficie, ¿viste cuál es? No, Si pensalo, si tuvieras en vez de esto así, si tuvieras coseno de tita, seno de tita, ¿qué pensarías que es?
Un cilindro sería eso. Bien. Un cilindro de radio sí, 1, sí. Esto sería parado como un así, ¿no? cilindro, pero en vez de estar parado, estaría acostado. Claro, estaría acostado, tenés que ver Ah, en qué sentido, ¿no? eh, O sea, la Y sería como el eje, ¿no? Estaría como así, claro. ¿no? Sí. Y está, eso. Pero sí, sí, está bien, es unitario siempre. Está. Vale, gracias. Nos vemos. Bueno, nos vemos.